Radio.com. Y atención, la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de alias Araña, cuyo envío a los Estados Unidos queda ahora en manos del presidente Gustavo Petro en este momento de tensión diplomática. Ricardo. Sí, señor Néstor, es una situación que pone de nuevo sobre la mesa la discusión en torno a la suspensión de extradiciones que ha hecho el gobierno del presidente Gustavo Petro frente a los cabecillas de los grupos que en teoría están en un proceso de negociación con el gobierno nacional. Y este es uno de los casos emblemáticos, si usted me lo permite. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en las últimas horas dio vía libre para la extradición a Estados Unidos de Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los comandos de frontera. Usted recuerde que el 12 de febrero de este año, Néstor, la captura de Araña en el Hotel Marriott en el occidente de Bogotá, cerca del aeropuerto, se convirtió en un escenario de disputa entre la Fiscalía y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Llegó de manera apresurada en su momento el comisionado de paz Oti Patiño a salvarlo, intentando evitar la detención de Araña porque decía que él estaba en un proceso de paz. La Fiscalía le dijo: nos llegó una orden de captura con fines de extradición de Estados Unidos, no podemos evitar su detención. Por esto fue en su momento denunciado Oti Patiño y otros funcionarios del gobierno ante la Fiscalía. ¿Qué hay detrás de esto, Néstor? Araña es un hombre muy importante para esas negociaciones de paz con los comandos de frontera que están en el departamento de Putumayo. Es un proceso que avanza relativamente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, pero lo que dice la Corte Suprema en el documento en el que avala la extradición es demoledor. Leo solamente dos cosas, Néstor, que son importantes. Los comandos de frontera, cuyo cabecilla es Araña, agrupan más de 1.000 combatientes y ejercen dominio sobre la producción de cocaína en el Putumayo y el tráfico fronterizo con Ecuador. La estructura controla la cadena de distribución, influye en el suministro mundial y actúa como facción de la segunda Marquetalia, declarada como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Que es la de Iván Márquez. Y concluye, así es, diciendo lo siguiente: los comandos de frontera y Giovanni Andrés Rojas utilizan la violencia y ejecutan homicidios, incluso contra líderes públicos, para mantener el control territorial y fijar los precios de la cocaína, y relatan que el requerido, es decir, alias Araña, facilitó directamente la venta de drogas al cartel de Sinaloa. Tendremos aquí una buena posibilidad de saber qué hace el presidente Gustavo Petro. Si complace a Estados Unidos y envía Araña a una corte federal, o si por el contrario se queda en su tesis de que como hay andando un proceso de paz, no procede con la extradición, que es una decisión que está única y exclusivamente en sus manos. Hablando de Estados Unidos, finalmente la revista Time en Nueva York le hizo caso y le cambió la portada al presidente Donald Trump, que es el motivo del análisis por las muchas batallas con Colombia, con los narcos, con Venezuela, con Putin. Es la portada muy simbólica esta mañana de la prestigiosa Time en los Estados Unidos. Juan Camilo. Néstor, y recordarán ustedes que hace unos días, tras la firma de la implementación de la primera fase del plan de 20 puntos del presidente Trump para Gaza, la revista Time ya había sacado una portada del presidente titulada Su triunfo. De hecho, nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora las dos portadas. A la derecha está la portada anterior, ambas, hay que decirlo, tienen la fecha de la edición del 10 de noviembre del 2025. Esa de la derecha es la primera portada, Su triunfo se titula, que no le gustó para nada al presidente Donald Trump. Dijo que la fotografía, que en esa fotografía le habían desaparecido el cabello, y que además nunca le habían gustado ese tipo de fotos que eran tomadas en perspectiva desde abajo hacia arriba. Pues la revista Time está corrigiendo. Se fueron a la Casa Blanca y le hicieron una sesión de fotos al presidente Trump y hoy publican una nueva portada, que es la que ustedes ven en la izquierda, nuestros usuarios en YouTube. Es una foto mucho más favorable, esta portada, hay que decirlo, para el presidente Trump, al menos en imagen. Es una fotografía de frente, está sentado en el Resolute Desk, en el despacho oval. Se le ve al presidente Trump apoyando su mentón sobre sus manos, tiene los ojos entrecerrados, con una expresión como reflexiva sobre su cabeza. Están las letras de la revista Time con la M ubicada justo arriba de su cabeza. Y el titular: El mundo de Trump. El artículo central es uno que cuenta detalles de las movidas detrás del acuerdo para lograr que Israel aceptara el plan del presidente Donald Trump, ese plan de 20 puntos para Gaza, y confirma lo que ya era un secreto a voces.
A Netanyahu lo apretaron, al primer ministro de Israel. Trump lo apretó y prácticamente le hizo saber que aceptaba. Eso se desprende de una llamada del 4 de octubre por la noche, el sábado 4 de octubre, que cuenta el periodista Eric Corteleza en el artículo central de la revista. En esa llamada de Trump a Netanyahu le informó al primer ministro que la guerra en Gaza, que sus enviados en Turquía habían llegado a un acuerdo para parar la guerra tras 2 años, y le dijo claramente: el lunes tú y yo vamos a anunciar el acuerdo y tú tienes que aceptarlo. Bibi, es lo que dice la revista que le dijo Trump, Bibi, refiriéndose a Netanyahu, no puedes pelear contra el mundo, puedes pelear batallas individuales, el mundo está en contra tuyo, le decía el presidente Trump. Netanyahu, según lo que relata Corteleza, quiso resistirse. Pero eso le colmó la paciencia a Trump, quien, de acuerdo a lo que relata Time, lanzó un monólogo extensísimo de todo lo que ha hecho por Israel como presidente durante sus 2 mandatos. Le recordó que fue él quien movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, quien reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, quien impulsó los acuerdos de Abraham y que incluso fue quien se sumó a los ataques de Israel en el mes de enero contra Irán. Recordemos ese bombardeo en contra de las instalaciones nucleares de Irán con aeronaves bombarderos B-2. Y le dijo aparentemente, o le dio aparentemente un ultimátum: o apoyas esto o ya no te ayudo más. Lo demás fue historia, la implementación de la primera fase de ese acuerdo, que Netanyahu aceptó implementar 2 fases o comprometerse a buscar implementar 2 fases con un cese al fuego, retiro de tropas de Israel de la Franja de Gaza y así poder conseguir también la liberación de los rehenes que estaban en poder de Hamás. Es un relato bastante extenso de esas movidas en torno a la aceptación de esa primera fase, también contando cómo fueron los movimientos del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, quien también ha sido crítico de la forma como Israel ha bombardeado la Franja de Gaza. Néstor. Dice algo esta portada de Time hoy, Juan Camilo, ¿de Colombia o de Venezuela? No, Néstor, esto está enfocado en el Medio Oriente y no, por lo menos en este artículo central de la portada, no he revisado si hay otro artículo sobre la movilización en el Mar Caribe, pero esto se trata sobre el acuerdo que dio ese plan de 20 puntos en Gaza. Vale, Juan Camilo, gracias. Es buen cuento, 8 de la mañana, 40 minutos. A propósito de Venezuela, en Venezuela están montando misiles, 5.000 misiles rusos en caso de que Estados Unidos se siga acercando. Son los Igla-S o los Iglas, como le dice Nicolás Maduro, desplegados en diferentes partes de la frontera. 8:41 minutos en Caracas. Santiago Martínez. Sí, Néstor, conforme pasan las semanas, ya vamos en la 9ª semana desde que inició toda esta presión militar internacional de Estados Unidos en el Caribe, pues conforme pasan las semanas también pasan o se eleva el discurso, el nivel, las amenazas o la respuesta desde Venezuela. Lo último tiene que ver con estos misiles, los Iglas o Iglas, como le dice Nicolás Maduro, que tienen listos ante cualquier eventualidad. Los Iglas son misiles tierra-aire, portátiles, es decir, los carga o los deben ser cargados o llevados por un soldado o un efectivo militar al hombro. Pesan poco más o menos unos 20 kilos y son mayormente usados contra objetivos a una distancia máxima de 6 kilómetros, es decir, 6.000 metros. Entre 500 metros y 6.000 metros es lo que se estipula usar estos misiles. Señalan los expertos que son ideales para derribar aviones de baja altitud, helicópteros y drones. Y te reitero, son más de 5.000 de este tipo que dice Nicolás Maduro tener ya instalados en caso de que algo suceda. Escuchemos lo que decía. Los Iglas para ensayar en el lanzamiento de Iglas, y eso no pela. El Igla es una de las armas más poderosas que hay. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Garantizar la paz, siempre dice Nicolás Maduro cuando se refiere al sistema de armas venezolano, pero además agregaba él que también tiene equipos de simulación que los ponen en una situación a los militares de buena puntería, de miles de operadores de Iglas, y obviamente serían miles, porque te repito, son misiles portátiles que carga cada soldado pues en su espalda. Unos misiles que, insiste él, están hasta donde nadie se imagina. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de Iglas que tenemos, hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad,
que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. Específicamente, Nicolás Maduro no se refiere o no dice o no detalla en cuál región estarían estos islas instalados, pero entendemos por la movilización militar y por lo que han sido todo el tema de la defensa y todo el tema de la milicia que estarían tanto en el Caribe como cerca de la frontera con Colombia. Es una suposición en cuanto a todo lo que ha sido el movimiento militar. Esta información que además se hace pública luego que se confirmara también la 7ª y la 8ª lancha atacada por Estados Unidos por transportar presunta droga, ataques que se han dejado ya más de 30 fallecidos. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.